Bueno, vamos a retomar hoy y tratar de redondear la parte teórica de, que hace al tratamiento de datos en bioequivalencia. ¿Sí? Entonces, retomando un poquito, y recuerden que me pueden parar cuando quieran, interrumpir para cualquier pregunta. Retomando un poco, lo que estamos haciendo es comparar la biodisponibilidad relativa de dos medicamentos. Tenemos un producto test que estamos evaluando contra una referencia, ¿sí? Y lo que evaluamos para comparar la biodisponibilidad, o sea, lo que comparamos entre esos dos productos son métricas farmacocinéticas que nos indican componentes de la biodisponibilidad, ¿sí? Esas métricas son el área bajo la curva, que tiene componentes que se vincula mucho con la cantidad absorbida. Después tenemos la concentración máxima, que refleja la cantidad y la velocidad con la cual el principio activo llegó a la circulación sanguínea. Y esos dos, principalmente esas dos métricas son las más utilizadas en la evaluación de la bioequivalencia, comparando test versus referencia. Para cada una de ellas, entonces lo que hacemos es evaluar si el cociente test sobre referencia puede estar comprendido entre 0,8 y 1,25 con una cierta confianza. ¿Sí? Hablar de que el cociente de referencia en cualquiera de las dos métricas esté dentro de esos valores significa aceptar una cierta diferencia entre los dos productos, y esa diferencia que aceptamos es de un 20%. ¿Está bien? Entonces, el cociente entre las métricas test versus referencia podría estar contra 0,8, o sea, el test teniendo menor concentración máxima o menor área bajo la curva, o sobre 1,25, siendo el test el que tiene mayor concentración máxima o área bajo la curva. ¿Sí? Si ustedes hacen el inverso de 0,8 les da 1,25, por eso el intervalo es asimétrico, pero en realidad estamos permitiendo una diferencia para ambos lados del 20%. Lo que queremos comparar en todo estudio de equivalencia es puntualmente esta diferencia en biodisponibilidad, ¿sí? Entre los dos productos. No queremos que cualquier otra fuente de variabilidad que afecte a las métricas de concentración máxima y área bajo la curva que estamos observando en el ensayo clínico salgan del medio. Y vamos a ver hoy cómo hacemos para quitarnos esas contribuciones. ¿Ah? Entonces, habíamos dicho, bueno, ¿cómo podemos concluir que el cociente test sobre referencia se encuentra dentro de esta especificación con una confianza adecuada? Bueno, hacíamos un test de hipótesis a ambos lados, ¿sí? O sea, un test de hipótesis evaluando la hipótesis nula de que el cociente de test sobre referencia no estaba por encima de 1,25, ¿sí? Y teníamos que rechazar esa hipótesis. Y luego hacíamos lo mismo para evaluar que el cociente T sobre referencia no estuviese por debajo de 0,8. ¿Está bien? Esos test de hipótesis a ambos lados son análogos, es lo mismo, a construir un intervalo de confianza para el cociente test sobre referencia, o sea, en el cual en todo el intervalo de confianza tengo un estimador puntual, ¿sí? Que me va a marcar el eje del intervalo, y una cierta varianza, ¿sí? Una cierta variabilidad, una amplitud del intervalo. ¿Está bien? Entonces, voy a construir un intervalo de confianza y voy a evaluar si ese intervalo de confianza se encuentra dentro de la especificación. Entonces, si el intervalo de confianza se encuentra construido para el cociente T sobre referencia con un 90% de confianza, se encuentra dentro de la especificación, concluimos bioequivalencia. O sea, concluimos que la diferencia entre las métricas de T sobre referencia para Cmax, para AUC, por separado, vamos a hacer dos intervalos de confianza diferentes, esas diferencias son aceptables. La conclusión de bioequivalencia se logra cuando ambas métricas
o sea, los cocientes de test de referencia para las dos métricas se encuentran dentro de la especificación. ¿Sí? No alcanza con que uno solo esté dentro de la especificación. Todos los cocientes evaluados tienen que estar dentro de la especificación. Pero por decreto, o sea, para cumplir las exigencias del Ministerio, en el caso uruguayo y, por ejemplo, de la FDA, en el caso estadounidense, se evalúa concentración máxima y área bajo la curva. Y los dos tienen que estar dentro de la especificación. En Uruguay también se evalúa tiempo máximo, que vamos a, si nos da el tiempo hoy, si no el viernes, vamos a ver cómo se evalúa diferente, porque acuérdense que el tiempo máximo no es una variable continua, sino que es una variable discreta, ya que puede tomar algunos puntos, algunos valores que están limitados por el diseño del estudio. ¿Sí? Concentración máxima y área bajo la curva son variables continuas, que además, un recuerdo adicional, que ya está acá, además transformamos logarítmicamente porque, como ven aquí, el intervalo de confianza es un intervalo de confianza que se llama, se podría decir, es un intervalo de confianza paramétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que asumimos una cierta distribución para las variables que estamos evaluando. Y esa distribución que asumimos es una distribución normal. En este caso la aproximamos la vamos a aproximar con una distribución T de student, pero asumimos una cierta distribución para las variables y por ende para el cociente de esas variables. ¿Está bien? Y por eso construimos un intervalo que tiene una cierta confianza. ¿Sí? Y ese intervalo lo construimos a partir de un estimador puntual y a partir de un más menos. Entonces, ahí estamos asumiendo una distribución simétrica, ¿sí? En el más menos, para el dominio logarítmico, para las variables. Entonces, por eso transformamos logarítmicamente las variables antes de realizar los cálculos, estos que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Eso voy un poco rápido ahí porque viene bastante de la semana pasada. Cualquier pregunta que tengan, igual podemos retomar desde ahí. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? Lo que vamos a ver ahora es cómo calculamos el cociente de medias y cómo obtenemos la varianza residual que está aquí. ¿Sí? Vean que el intervalo de confianza es un intervalo de confianza al 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que permitimos un error de tipo 1 del 10%. ¿Sí? O sea, tendría que ser 1 menos 0,9. El 10% es el error de tipo alfa que se permite. El error de tipo alfa, recuerden que era la probabilidad de que un producto que no es bioequivalente resulte bioequivalente en el estudio. O sea, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula en este marco es bioinequivalencia. Entonces, rechazar esa hipótesis nula cuando realmente esa hipótesis nula era verdadera. Ese error de tipo 1 lo asociamos a el riesgo del consumidor o el riesgo de la sociedad que va a incorporar en el mercado farmacéutico un producto que tiene cierto riesgo de no ser bioequivalente cuando en realidad el estudio tuvo un resultado de bioequivalencia. ¿Sí? Porque con el estudio, como un ensayo clínico, estamos haciendo una estimación para este cociente, estamos viendo qué incertidumbre tenemos y en esa incertidumbre tenemos una cierta probabilidad de error en la evaluación la evaluación clínica de estos productos. Entonces, 10% es la probabilidad es el riesgo del consumidor. ¿Está bien? Por eso este intervalo de confianza es al 90%. Luego, lo que tienen acá es cómo se construye el intervalo de confianza. Entonces tengo un cociente de medias geométricas, que ahora vamos a ver, más o menos una cierta amplitud, y la vamos a ver ahora por separado. Bien. Entonces, el estimador puntual, el cociente, ¿sí? Es un cociente de medias geométricas.
¿Qué es una media geométrica? Es la enésima raíz de la multiplicatoria. ¿Ah? Como se muestra acá. O sea, la media más común con la cual trabajamos normalmente es una media aritmética, donde hacemos la sumatoria y luego de la sumatoria de los componentes que integren una muestra y luego hacemos, dividimos sobre la cantidad de componentes. ¿Sí? O sea, sumamos y después dividimos por n. Eso es una media aritmética. O lo que es en la estimación es un promedio. ¿Sí? En este caso, lo que estimamos es una media geométrica. ¿Ah? La media geométrica surge de multiplicar todos los componentes de la muestra, en este caso todos x sub i, ¿sí? Entre i y n, y luego hacer la enésima raíz. ¿Por qué se hace la media geométrica? La media geométrica es más sensible a valores que estén alejados es más sensible a outliers, a valores que estén alejados del lugar donde está la mayor cantidad del valor que asume la mayor cantidad de componentes de la muestra que yo esté evaluando. ¿Sí? Al ser multiplicativa, el cálculo, al ser multiplicativo, si tengo un valor muy chico o un valor muy grande, va a tener un impacto mayor en el resultado final, ¿sí? Que en el caso de una media aritmética. Se desconectó. ¿Están ahí? Sí, pensé que se Sí, me sí, había yo creo desconectado a que mí. ¿En qué momento se cortó? Cuando estabas explicando el impacto de hacer, no, ahora no me sale el nombre, Ah, la pero media que era geométrica. sí, la media geométrica. Bien. Bueno. No estoy compartiendo pantalla, además, ¿no? No, claramente no. no. No, Voy. No sé, como que se reseteó, se cortó y volvimos rápido. Bueno, ¿se entendió esto de la media geométrica? Sí. Bien. La media geométrica, que se puede obtener por la enésima raíz de la productoria, también se puede obtener, o sea, llegamos al mismo resultado o sea, llegamos al logaritmo de la media geométrica si hacemos la sumatoria de los logaritmos de la variable y dividimos sobre la cantidad de variables que tenemos, la cantidad de componentes, sobre n. ¿Tá? N en este caso es la cantidad de valores que yo tengo. En un estudio que tengo 12 sujetos, ¿cuánto va a ser el n, por ejemplo? Para estimar la media geométrica del producto test para el área bajo la curva, por ejemplo. 12. ¿O Bien, no? 12. Sí, está bien. Serían 12. Para el producto área bajo la curva va a ser 12. Perdón, para el área bajo la curva del producto test va a ser 12. Si yo quiero estimar el área bajo la curva para los dos, o sea, el área bajo la curva total, la media geométrica total, ahí sí son 24. Bien, perfecto. Entonces, cuando yo les dije antes que transformábamos logarítmicamente
el área bajo la curva o la concentración máxima para empezar a trabajar, para poder asumir que hay una distribución normal de esa variable. Entonces, ya trabajando con valores en escala logarítmica, pueden obtener el logaritmo de la media geométrica haciendo el promedio de los logaritmos. ¿Está bien? O sea, la sumatoria del logaritmo y dividir por n es lo mismo, les da el logaritmo de la media geométrica, ¿ah? Siendo la media geométrica la enésima raíz de la productora. Es un poco entreverado, pero véanlo después y van a ver que se llega a eso. ¿Está bien? Porque cuando yo sumo logaritmos, estoy haciendo el logaritmo del producto. ¿Está bien? ¿Cómo, Romina? ¿Preguntaste algo? No, que está claro, digo. Ah, perfecto. Bien. Entonces, el estimador puntual va a ser e elevado al cociente del logaritmo de medias geométricas. ¿Está bien? Entonces, siempre que hablamos del estimador puntual del cociente en bioequivalencia, hablamos del cociente de medias geométricas. ¿Cómo llegamos al cociente de medias geométricas? A partir del cálculo por logaritmo, así. Haciendo e a la logaritmo del... o sea, e a el logaritmo de la media geométrica del t sobre el logaritmo de la media geométrica de la referencia. Esto igual lo van a ver, lo van a tener que calcular después, así que si no quedó 100% claro, no se preocupen. ¿Qué implicancias tiene hacer el cociente de medias geométricas? Que eso es importante verlo. Y eso es la clave es lo que está atrás de decir que esto es bioequivalencia promedio. Al hacer el cociente de medias geométricas, estamos apuntando al comportamiento medio T sobre referencia que observamos en la muestra que estamos evaluando. Esto es un gráfico que se usa mucho en bioequivalencia para ver cuál es el comportamiento individual el comportamiento individual relativo entre los productos. Entonces acá lo que se ve es, esto puede ser cualquier parámetro, en este caso es Cmax, aunque no aparezca ahí. Y acá ven la media geométrica. Bueno, en realidad, no, olvídense de esta media geométrica. Estos son valores de concentración máxima para el mismo sujeto, para un sujeto con el producto de referencia y para otro sujeto con el producto test. ¿Está bien? Entonces, lo que ven acá es como algunos sujetos pueden presentar mayor, por ejemplo, área bajo la curva para el producto test, y mientras otros sujetos pueden presentar menor área bajo la curva para el producto test respecto al producto referencia. ¿Sí? O sea, lo que vemos en general con estos gráficos es la diferencia test referencia a nivel individual. ¿Sí? Y mientras más cruzada estén estas líneas, entonces la verdad es que más variabilidad hay en el cociente test referencia entre los sujetos, a nivel interindividual. Lo que ven acá es que el cociente test referencia puede variar sujeto a sujeto. O sea, puede haber sujetos que van a tener un cociente test referencia mayor a 1, como mientras que otros sujetos van a tener un cociente de referencia menor a 1. Eso va a aportar variabilidad y va a ampliar el intervalo de T sobre referencia, el intervalo de confianza 90% que vamos a tratar de estimar. Lo que estimamos en bioequivalencia promedio, de cualquier manera, no apuntamos a la diferencia T sobre referencia en cada uno de los sujetos, sino que lo que queremos evaluar es el cociente de medias entre un producto y otro. ¿Sí? O sea, hay un detalle importante. Promediamos las áreas bajo la... Si estamos haciendo el cociente de T sobre referencia para áreas bajo la curva, hacemos el promedio dentro de cada producto antes de hacer el cociente.
¿sí? O sea, hago el promedio para el test y por otro lado, y tengo este valor. Hago el promedio para la referencia y tengo este valor. Y luego evalúo el cociente, ¿sí? Por eso, siempre hablamos de cociente de medias geométricas, ¿sí? Lo que vamos a evaluar es el comportamiento relativo T referencia para el promedio de la población. Y noten que es posible que este cociente T referencia realmente no esté presente como tal en ninguno de los sujetos que forma parte de esa muestra, ¿no? Pero eso siempre puede pasar con un promedio. ¿Está bien? Se supone que el cociente T referencia con su intervalo de confianza va a comprender a los posibles cocientes individuales T sobre referencia. Pero es importante eso, porque en ese promedio que se hace para cada producto antes de hacer el cociente, perdemos de vista, y eso lo vamos a retomar en el segundo semestre, perdemos de vista diferencias que pueden haber entre sujetos, ¿sí? En el cociente test sobre referencia. Eso, si alguno está pensando en esto, las diferencias interindividuales en el cociente test sobre referencia se evalúan más en lo que hace la bioequivalencia individual, que Pietro introdujo hace ya 2 semanas y que después nombramos simplemente por arriba. Nosotros vamos a trabajar con el estudio del ensayo de bioequivalencia que más se exige, que es la bioequivalencia promedio, que apunta a evaluar la diferencia relativa entre el promedio, entre las medias geométricas de los dos productos, y no a evaluar diferencias interindividuales en el cociente T sobre referencia. Bien, entonces, ¿cómo se construye el intervalo ahora? O sea, tenemos el estimador puntual, nos falta el intervalo, perdón, la amplitud del intervalo, ¿sí? Entonces, esa amplitud tiene que reflejar la incertidumbre que nosotros tenemos en el cociente T sobre referencia, en el cociente de medias T sobre referencia. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como base con la estimación de este valor que es la varianza residual, ¿sí? Que aquí aparece como SRES al cuadrado. ¿Está bien? La varianza residual surge de un análisis, así que se llama análisis de varianza, donde se descompone la varianza total de una variable, en este caso área bajo la curva o concentración máxima, se descompone y quitamos de esa variabilidad total fuentes de variabilidad conocidas, o sea, fuentes de variabilidad a las cuales podemos asignarle, podemos reconocerlas y asignarle un cierto valor, una cierta contribución en la variabilidad total. Ahora vamos ahí. La varianza residual, entonces, viene o sea, obviamente está apoyada por el diseño del ensayo clínico y es muy dependiente del diseño del ensayo y cómo se lleva adelante el protocolo, y está compuesta por eso se llama varianza residual, porque está compuesta por varias fuentes de variabilidad. Todas las fuentes de variabilidad que yo sé que están aportando, pero que no puedo reconocer cuantitativamente, darles un valor y sacarlas. ¿Ah? Y esos componentes son la variabilidad farmacocinética intraindividual, la variabilidad interindividual en el cociente T sobre referencia. Como recién vieron, esa variabilidad interindividual en el cociente T sobre referencia no se incorpora, no se considera, ¿tá?, al hacer el estimador puntual, pero queda sí, comprendida dentro de la varianza residual. Variabilidad intraproducto, o sea, variabilidad por ejemplo, si estoy evaluando un lote de producto test versus otro lote de producto referencia, la variabilidad que haya en el contenido de la dosis en cada uno de los productos es una variabilidad experimental, una variabilidad del protocolo analítico que va a ir a parar a la varianza residual.
el error analítico, o sea, el error con el cual mido las concentraciones, errores de protocolo experimental, por ejemplo, errores de tiempo de muestreo. A veces tengo que sacar una muestra a la hora, pero esa muestra se saca a la hora y 10 minutos, y eso no se va a considerar que hay algunos sujetos que están 10 minutos adelante y otros que están 5 minutos atrás, por ejemplo. Se asume que la muestra se toma a la hora, si no es muy grande el error, ¿no? Entonces, hay errores del protocolo experimental, error analítico y otras variabilidades que van a parar a la varianza residual. Vamos a ver un poco más de esto. Esta varianza residual se estima a través del análisis de la varianza y se informa a través de coeficiente de variación. Esto ya vamos a llegar un poco más, con más detalle a esto. La amplitud del intervalo, entonces, va a estar dada por la varianza residual que tienen acá, ¿sí? Va a estar dada por la cantidad de sujetos, que es este cálculo que tienen acá, ¿sí? Lo que se muestra acá es n, en este caso es el número de sujetos que tienen la secuencia test sobre referencia y el número de sujetos que tienen la secuencia referencia sobre referencia test. Se calcula así porque cuando tengo distinta cantidad de sujetos que tienen una u otra secuencia, puede haber un desbalance y ese desbalance se considera con este factor, introduciendo este término. ¿Cuándo puede haber un desbalance en las secuencias? A ver si alguien está siguiendo y puede responder eso. ¿Puede haber un desbalance entre las secuencias test sobre test referencia? Perdés un sujeto, por ejemplo, porque no cumplió con los requisitos del ensayo. Bien. Un sujeto que haya pasado. No cumplió y ¿qué pasó? Tomó solamente el test, por ejemplo. Por ejemplo, ahí va. Tuvimos, por ejemplo, tenemos una deserción voluntaria o una deserción, puede ser también compulsiva, puede ser que tengamos que remover un sujeto porque, por ejemplo, presentó un evento adverso al principio activo durante el primer periodo, entonces lo tuvimos que quitar del estudio. O también puede, como la deserción es voluntaria, también puede ser un sujeto que se presentó al primer periodo y no se presentó al periodo 2. Entonces podemos tener al final del estudio, podemos no llegar con la cantidad de sujetos con la cual comenzamos el estudio. Entonces, al quitar sujetos, el balance de secuencias se nos puede alterar, ¿sí? Podemos tener más sujetos que tengan una secuencia que otra, ¿está bien? Y eso nos puede desbalancear un poco el estudio y se considera en este caso con una cierta ampliación de este intervalo. O sea, cuando hay un desbalance de secuencias, este intervalo les va a dar más grande por la inclusión de este término, ¿no? Entonces, esto es 1 sobre la cantidad de sujetos que recibieron test y después referencia, más 1 sobre la cantidad de sujetos que recibieron referencia y luego recibieron test. A veces estas cosas para entenderlas bien hay que calcularlas, hay que llevarlas a la calculadora o a la planilla Excel, al programa que quieren usar, y ahí ver cómo cambian numéricamente, ¿tá? Pero bueno, por ahora me van a tener que creer que es así. Lo importante y lo que más les quiero transmitir de acá es, yo les dije que tengo una varianza residual que está compuesta por todos estos errores, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que aumenta estos errores, si tenemos más error analítico, si el protocolo experimental aporta más variabilidad, si tengo una alta variabilidad interindividual en el cociente de test referencia, bueno, entonces la varianza residual va a ser mayor, ¿sí? Este componente va a ser mayor. ¿Qué pasa si la varianza residual aumenta? Bueno, lo que pasa es que va a ser más difícil
cumplir con la especificación de la bioequivalencia. O sea, si yo tengo mayor variabilidad, la amplitud del intervalo de confianza va a ser mayor y por lo tanto va a ser más difícil que ese intervalo esté comprendido entre 0,8 y 1,25. ¿Ah? Porque además, recuerden que hoy por supuesto que este cociente de medias geométricas puede no estar centrado en 1, sino que puede moverse. ¿Sí? Entonces, a mayor variabilidad, a mayor varianza residual, vamos a estar más complicados para concluir bioequivalencia. La varianza residual puede ser mayor. O sea, hay por supuesto un componente del ensayo clínico, ¿sí?, que se lleva adelante, de los productos que se utilizan, de los sujetos que se reclutan, la técnica analítica que se utiliza para determinar concentraciones, qué tan prolijo, qué tan ordenado es el protocolo experimental y cómo es su diseño de muestreo. Todo eso aporta variabilidad y eso es parte de la expertise que tiene que tener la organización que lleva adelante el estudio, ¿sí? Que en general son centros especializados en realizar ensayos de bioequivalencia. ¿Está bien? Son centros especializados en realizar un ensayo tratando de minimizar esa variabilidad, ese aporte de variabilidad. Pero también hay un aporte de variabilidad que depende del principio activo. ¿Ah? O sea, depende de la interacción principio activo-organismo. ¿Ah? Por ejemplo, si estos dos componentes que yo les puse acá arriba, puede ser que están bastante relacionados. La variabilidad interindividual en el cociente T sobre referencia y la variabilidad farmacocinética intraindividual. Imagínense que un mismo fármaco, la administración de un mismo fármaco, genera un área bajo la curva que es muy variable aun cuando administramos la misma dosis al mismo sujeto. O sea, el mismo sujeto toma una dosis de un producto, un medicamento, y tiene una exposición. Y a las 2 semanas toma la misma dosis del mismo producto y tiene una exposición totalmente diferente. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo ahí es variabilidad farmacocinética intraindividual. ¿Sí? O sea, en esas dos ocasiones, asumiendo que no hubo otros aportes más de variabilidad más que la que aportó el organismo del paciente, del sujeto, la variabilidad ahí es intraindividual. Entonces, llevado eso a la comparación de test o referencia, como nosotros administramos una vez test y otra vez referencia, esa variabilidad intraindividual va a estar mezclada con el cociente T sobre referencia. Y si esa variabilidad es alta porque el fármaco tiene determinadas características que hacen que su variabilidad intraindividual sea alta, porque esa es una característica también de la interacción entre el fármaco y el organismo. O sea, puede tener ciertas características como por ejemplo ser poco soluble y su absorción ser variable, estar su permeabilidad mediada por transporte activo. Hay distintos componentes que hacen que la absorción, la biodisponibilidad pueda ser variable a nivel intraindividual y que eso se cumpla para muchos sujetos. O sea, muchos sujetos les puede pasar algo similar. O sea, toman una dosis del principio activo, tienen una exposición y quizás a la semana toman la misma dosis del principio activo y tienen otra exposición diferente. Entonces la variabilidad intraindividual se va a mezclar mucho con la variabilidad en el cociente de test sobre referencia. Vamos a tener que asumir en el ensayo que la variabilidad intraindividual es nula, porque si no nunca podríamos comparar test sobre referencia. Pero esa suposición sabemos que no es 100% real. Entonces, esta variabilidad intraindividual aporta a la varianza residual y es parte del aporte de varianza residual que viene dado por las características del principio activo. Vamos a tener principios activos que aportan poca variabilidad y con los cuales es más sencillo trabajar, porque uno controlando la variabilidad del estudio, del ensayo clínico, tiene bastante seguridad de que va a tener un intervalo de confianza razonable
para incluir dentro de la especificación, pero podemos llegar a tener fármacos de alta variabilidad para los cuales sea bastante complicado que el intervalo de confianza quede dentro de la especificación, porque ya por su naturaleza, por su interacción farmacocinética con el organismo, aportan una cantidad de varianza residual importante. Entonces nos dan una amplitud grande del intervalo y va a ser difícil meter ese intervalo dentro de la especificación. Entonces, ¿cuál es la herramienta ahí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que está aumentando la probabilidad de error de tipo 2. O sea, aparecen otras fuentes de variabilidad más allá de la que nosotros nos interesa evaluar, que es la diferencia entre test y referencia. El error de tipo 2 era la probabilidad de no concluir bioequivalencia cuando en realidad tendría que haber concluido bioequivalencia. Imagínense que el cociente de medias geométricas queda en 1, centrado en 1, ¿sí? Pero tienen tal varianza residual, ¿sí? porque hubo una alta variabilidad intraindividual, porque tenemos un fármaco de alta variabilidad, o porque el ensayo no estuvo bien diseñado. Imagínense que tenemos un cociente centrado en 1, pero una amplitud tan grande que el extremo superior, por ejemplo, el extremo superior y el inferior salen de especificación. O sea, queda por encima de 1,25 y por debajo de 0,8, los límites, los respectivos límites. Entonces, no vamos a poder concluir bioequivalencia a pesar de que el cociente de referencia nos dio en 1. En realidad, ese cociente de referencia no tenemos certeza de que esté en 1, ¿sí? Porque hay una gran incertidumbre. Pero es probable que no sea tanto la diferencia T sobre referencia que está aportando, o sea, que está dando una diferencia mayor a la permitida, sino que es la varianza residual que está complicando que nosotros podamos concluir bioequivalencia. Entonces, el error de tipo 2, es la probabilidad de no concluir bioequivalencia cuando en realidad tendría que haber concluido. ¿Se acuerdan que se controlaba con el diseño del ensayo clínico? ¿Sí? Era el riesgo del patrocinador, el riesgo del que hace el estudio, del que financia el estudio. Por eso se le dice patrocinador. En general es el laboratorio que produce el test y el que está interesado en que el test se comercialice y obtener su autorización. Entonces, ¿cuál es la principal herramienta para combatir para contrarrestar una alta variabilidad farmacocinética para un principio activo? La principal herramienta, además de diseñar muy bien el ensayo clínico, la principal herramienta es aumentar la cantidad de sujetos. Si yo aumento la cantidad de sujetos, la incertidumbre en el cociente de medias geométricas T sobre referencia va a disminuir. Tanto que si yo hiciera el estudio con toda la población, ¿sí? Si yo hiciera un ensayo clínico hipotético con toda la población, imagínense de Uruguay, entonces no habría un intervalo de confianza, no habría una incertidumbre en torno al cociente de medias geométricas, o sería muy chiquita, estaría dada por cómo se lleva adelante el ensayo clínico, algunas cosas, pero la incertidumbre sería muy chica, ¿sí? Entonces, a medida que yo aumento la cantidad de sujetos, la amplitud del intervalo disminuye, y eso es lo que aporta este término, ¿sí? Imagínense que esto se puede ser simplificado como 1 sobre n, siendo n la cantidad de sujetos. En este caso está un poco más detallado con las secuencias que tengo para uno y otro grupo. O sea, para los dos grupos de secuencias que tengo. Pero pueden ver esto como 1 sobre n. Entonces, cuando aumenta n, aumenta la cantidad de sujetos, disminuye la amplitud de este intervalo. Y luego tengo este cálculo, este 0,5, la raíz y la multiplicación por el t-student corresponden
simplemente a que estamos asumiendo una distribución, una distribución normal que aproximamos con un t-de-student para el cociente de medias geométricas, y el t-de-student, como tenemos una muestra que es reducida, y yo quiero estimar una varianza total en la población, corrijo por la cantidad, utilizo el t-de-student para estimar la distribución en la población. Para estimar para corregir la varianza que yo tengo a partir de una muestra, pero llevarla a una varianza poblacional. Y no me voy a meter en detalle ahí, pero bueno, se multiplica por el t-de-student, que es un valor tabulado que sacamos con n-2 grados de libertad, siendo n la cantidad de sujetos, y 0,10, que es el error de tipo 1, es el alfa. ¿Está bien? Entonces, este 0,10 hace que el intervalo de confianza sea el 90%. Si ustedes toman el t-de-student al punto 0,5, o sea, el 5%, entonces van a estar construyendo un intervalo de confianza al 95%. ¿Sí? Obviamente, si el t-de-student al 0,05% va a ser mayor, va a tener una mayor magnitud que el de punto 10. Y el intervalo de confianza 95%, tengo más confianza en la estimación del cociente de referencia, por lo tanto ese intervalo va a ser mayor. ¿Sí? O sea, aumenta la amplitud. Bien. Sé que algunas cosas de estas son difíciles a veces de bajar a tierra, y por eso el viernes vamos a hacer cálculos con todo esto, pero también es importante que ustedes lo vayan repasando, vayan viendo. No solo vamos a hacer cálculos el viernes, sino que les vamos a dejar a ustedes para que hagan otros cálculos, un ejercicio práctico por su cuenta. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo llego a esa varianza residual? ¿Cómo estimo esa varianza residual? Hago un análisis de la varianza, que se sintetiza por las siglas ANOVA. ¿Sí? El ANOVA es un test, es un análisis que se utiliza, o sea, es un test estadístico que se utiliza para contrastar medias, o sea, para hacer contrastes de hipótesis cuando quiero comparar medias provenientes de más de dos grupos. O sea, cuando yo quiero comparar, por ejemplo, en una muestra, tengo una cierta muestra y quiero comparar, por ejemplo, la altura entre hombres y mujeres, por ejemplo. Tengo dos grupos, uno es hombres y otro es mujeres, y puedo hacer un contraste de hipótesis, ¿sí? A una prueba T, o una prueba T de student, ¿sí? Contrastando la media de un grupo versus la media del otro grupo, y ahí podré concluir si son significativamente diferentes o no. Pero cuando tengo más de dos grupos, imagínense que quiero comparar la altura, pero de poblaciones diferentes. Por ejemplo, tengo una población, por ejemplo, afrodescendiente, con otra población caucásica, con otra población más hispánica, otra población, por ejemplo, indígena, nativa. Entonces, ahí tengo más de dos grupos, y ahí ya un contraste de hipótesis tiene sus limitaciones. Entonces, en general ahí se hace un análisis de la varianza. Es un test estadístico para contrastar medias provenientes de más de dos grupos. El análisis de la varianza nos permite, en bioequivalencia, desglosar la variabilidad total de una variable. Y cuando digo una variable, imagínense concentración máxima o área bajo la curva. Entonces podemos desglosar la variabilidad total de esa variable para estimar la varianza residual, por sustracción de fuentes de variabilidad que conocemos por el diseño del estudio, por el diseño del ensayo clínico. Y esa variabilidad conocida, ya estuvimos discutiendo de eso, son sujetos, periodos, tratamientos. Entonces, imagínense que
Este es el modelo que se utiliza en análisis de la varianza. Entonces, ¿qué es X? En este caso, X sub I JK es el logaritmo de, por ejemplo, la concentración máxima, ¿no?, para un sujeto I en el periodo J y con el tratamiento K, o con la formulación K. O sea, test o referencia. ¿Está bien? O sea, este X sub I JK es la concentración, es el logaritmo de la concentración máxima, o la concentración máxima, si lo queremos trabajar sin transformarlo logarítmicamente, observada en un sujeto en un periodo determinado y con una cierta formulación. ¿Bien? Entonces, el valor que tengo observado en ese sujeto va a depender de estas variables que tengo acá a la derecha. Primero tengo un mu, que es una media poblacional. ¿Sí? O sea, ¿qué es la media poblacional? Imagínense que le doy a toda la población la misma dosis, ¿sí?, de un principio activo y mido la concentración máxima. La misma dosis del mismo medicamento. Y mido la concentración máxima. Bueno, el mismo medicamento no, porque tengo la variable formulación acá. Puede ser de medicamentos diferentes. Doy la misma dosis de principio activo, mido la concentración máxima. Entonces, mu es la media poblacional. O sea, ¿cuánto es el valor verdadero en la población, ¿sí?, que debería encontrar para concentración máxima? ¿Está bien? Obviamente es un valor que nunca vamos a conocer, ¿sí?, pero es una media, el valor medio de concentración máxima en la población. Luego, ¿qué apartamientos tengo de ese valor medio cuando yo mido la concentración máxima en un sujeto en un periodo con una formulación? ¿Qué apartamentos tengo? Bueno, primero tengo el aporte de variabilidad que hace el propio sujeto, el sujeto I. O sea, el sujeto I tiene ciertas características que lo pueden alejar de la media poblacional. ¿Sí? Lo pueden alejar más o menos, pero algo lo van a alejar. Entonces ahí ya tengo un apartamiento. ¿Sí? Entonces el sujeto I aporta una cierta variabilidad que hace que su valor de concentración máxima no sea idéntico a la media de la población. Luego tenemos el periodo J. Sabemos que si yo al mismo sujeto le administro un medicamento y en una ocasión hago una medición, o sea, mido el perfil farmacocinético y llego a una concentración máxima y repito todo igual, todo lo mismo, en 2 semanas o 3 o 4 días, no importa, en otra ocasión donde a tiempo cero no hay concentraciones. ¿Okay? No quiero introducir eso, pero en otra ocasión, si yo repito todo igual, el resultado de concentración máxima puede ser diferente. O sea que el periodo aporta también variabilidad. Esta vendría a ser la variabilidad interocasión, o sea, la variabilidad de la ocasión. O sea que el periodo J también aparta al valor medido de la media y también del valor medio del sujeto I. Y luego tengo la diferencia en formulaciones, que también puede aportar una cierta variabilidad. ¿Sí? O sea, puedo tener una concentración máxima con un producto y otra concentración máxima por otro. Además de todas esas fuentes de variabilidad que yo conozco y puedo reconocer, tengo otras fuentes de variabilidad que yo, si bien conozco, porque sé que están ahí, no puedo reconocer y no puedo diferenciar cuantitativamente, y por eso hago un pool con todas esas fuentes de variabilidad y las pongo aquí, en la varianza residual. ¿Sí? Entonces, este epsilon viene a ser el apartamiento que queda después de que ya incorporé estas fuentes de variabilidad conocidas, ¿sí? O sea, la variabilidad que queda después de incorporar esta hacia el valor medido, hacia el valor observado. El valor observado
para el sujeto I, en el periodo J, tratamiento K. ¿Está bien? Esta varianza residual, yo voy a asumir, por el modelo de análisis de varianza, que tiene una distribución normal, perdón, esta no es la varianza residual, sino que este epsilon es el apartamiento que existe, ¿tá?, entre toda esta sumatoria, mu más S más P más F, y el valor observado. O sea, después de considerar estas fuentes de variabilidad, ¿sí?, estos factores, me queda un apartamiento que es epsilon, y ese apartamiento está explicado, o aportan a ese apartamiento distintas fuentes de variabilidad. Ese apartamiento, que se llama apartamiento residual, voy a asumir que tiene una distribución normal con media 0 y varianza S cuadrado residual, o sea, varianza residual. Y acá viene la suposición que se hace en el análisis de la varianza de que los residuos tienen distribución normal, ¿sí? Y que además que los residuos son independientes y homoscedásticos. Homoscedásticos quiere decir que la magnitud de los residuos no cambia con la magnitud de la variable. O sea que valores mayores de concentración máxima tienen la misma varianza que valores pequeños. Bien. Entonces, el análisis de varianza es un análisis paramétrico porque asume una determinada distribución y en este caso asume una distribución normal. Entonces lo que estamos haciendo acá es, imaginemos que medimos el área todas las áreas bajo la curva que yo tengo en un estudio, ¿no? Entonces tengo un estudio con n sujetos, por lo tanto, a los cuales a cada uno le administro el producto de tesis y el producto de referencia, por lo tanto al final del estudio voy a tener 2n áreas bajo la curva, en este caso, ¿sí?, y voy a tener una determinada variabilidad para esas áreas bajo la curva. Pero luego voy a empezar a desglosar esa variabilidad. Entonces, esa variabilidad la voy a desglosar en variabilidad que aporta el periodo, ¿sí?, y la voy a quitar, variabilidad que aportan los sujetos, y la voy a quitar, y también la variabilidad que aporta el tratamiento, y la voy a quitar. Entonces, lo que quiero hacer es reducir la variabilidad para únicamente incorporar como incertidumbre en la estimación de dónde puede estar el cociente test sobre referencia, ¿sí?, porque estoy obteniendo una varianza residual para construir un intervalo de confianza para esa variable test sobre referencia, y quiero quitar del medio fuentes de variabilidad conocidas, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿cómo se hace esto? Se hace así. Pueden armarse una tabla, en general en la ANOVA se arma una tabla donde describen cada una de las fuentes de variabilidad, ¿sí?, y realizan estos cálculos, ¿no? El viernes lo vamos a ver más en detalle, pero lo que vamos a hacer en esta tabla es hacer una suma de cuadrados, hacer residuos básicamente. Creo que verlo así en un teórico y a distancia no va a ser muy cómodo. Creo que va a ser mejor que lo vean el viernes con un práctico. Yo les voy a dejar las ecuaciones que se utilizan, pero básicamente lo que hacemos es hacer una sumatoria de cuadrados de los residuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la suma de cuadrados se obtiene haciendo, si yo tengo 2n áreas bajo la curva, ¿tá?, cada área bajo la curva, el residuo es el valor de cada una de esas áreas bajo la curva menos el valor medio, de lo que llamamos la gran media. La gran media es, en este caso la gran media es la media, ¿sí?, el promedio que obtenemos de todos los componentes que tenemos medidos, ¿no? O sea, de los 2n áreas bajo la curva hago una gran media. Esa gran media
la voy a utilizar para calcular los residuos. Entonces, por ejemplo, la suma de cuadrados totales de los residuos va a ser cada valor individual de área bajo la curva menos la gran media al cuadrado, perdón, la sumatoria de cada valor menos la media al cuadrado. A ver si lo tengo acá. Sí. Este es el detalle. Entonces, aquí tienen, esto es la gran media, ¿sí? Que es la sumatoria de todos los componentes sobre 2n. N en este caso es el número de sujetos, ¿no? N es el número de sujetos. Entonces voy a tener 2n área bajo la curva o 2n valores de concentración máxima. Entonces la gran media es el promedio global para todos esos valores. La suma de cuadrados total lo que estima es la variabilidad total que yo tengo en el área bajo la curva. Y surge, o sea, se calcula, se puede estimar como la sumatoria de los residuos, ¿sí? O sea, la sumatoria del apartamiento de cada valor individual menos la gran media al cuadrado. ¿Por qué lo hago al cuadrado? Porque si yo no elevara al cuadrado, como tengo algunos apartamentos negativos y otros positivos, si yo hago la sumatoria de los residuos, tendría que darme 0. ¿Sí? O sea, por definición me va a dar 0. ¿Se entiende eso o me detengo un poco más a explicar cada una de las sumatorias, la suma de cuadrados? Me gustaría ver un poco, a ver cómo lo están viendo ustedes, porque como no lo estoy viendo, a ver, ¿pueden visualizar cómo se hace este cálculo o qué es lo que estamos calculando? ¿O está todo medio abstracto? Sí, pero capaz que con números después, capaz que lo aterrizamos un poco más. Eso sí, eso seguro. Pero un poco lo ven de alguna manera. A ver, vamos a ver si yo puedo. Manuel, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué en la gran media esa se usa 2n? Porque n es la cantidad de sujetos. ¿Ah? Sí, Y o sea, vos, entiendo que por cada sujeto vas a tener dos datos, vamos a decir, claro, pero ¿estás tomando en cuenta las dos áreas bajo la curva, tanto del test como de la referencia para esto? exacto. Porque Ah, lo que, no- perfecto. lo que hace la ANOVA, a ver, vamos a ir un poco para atrás. En el ANOVA estamos viendo la variabilidad de la variabilidad que tengo para las áreas bajo la curva. ¿Ah? Todas las áreas bajo la curva que vos estimaste. ¿Sí? Y esas áreas bajo la curva van a estar afectadas por los sujetos, van a estar afectadas por los periodos y también van a estar afectadas por las formulaciones. ¿Sí? Por el test y por la referencia. Pero lo que yo tengo acá son todas las áreas bajo la curva. Entonces, en este caso, yo acá lo que voy a incluir, la distribución que voy a analizar es para las áreas bajo la curva. Todas las áreas bajo la curva que vos hayas estimado. ¿Ah? Sin importar que hayan venido de un producto o de otro, o de un periodo o de otro, o de un sujeto de otro. Vos primero haces un pool y ese pool es tu variabilidad total. ¿Sí? O sea, la variabilidad que vos Sí, tenés sí, ya entendí la para, idea. ahí va, para el área bajo la curva. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacemos? Igual es importante verlo bien. A ver, un segundo. Entonces, imagínense acá, tenemos, por ejemplo, ver, para poner un ejemplo, tenemos el área bajo la curva acá, por ejemplo, del sujeto 1 para el producto test, el área bajo la curva por acá, del sujeto 1 para el producto referencia, acá el sujeto 2, test. Y así pueden tener para muchos otros sujetos sus áreas bajo la curva. ¿Está bien?
de todos esos valores, lo primero que vamos a hacer es evaluar a todos y sacar una media, ¿sí? Y esta va a ser lo que llamamos la gran media, ¿sí? Que es la media de todas las áreas bajo la curva que yo haya observado, ¿no? Entonces, lo primero lo que calculo al principio es la variabilidad total con la suma de cuadrados total, ¿sí? Que la variabilidad total vendría a ser cuánta dispersión yo tengo en toda esa distribución de áreas bajo la curva, ¿sí? O sea, al principio sin reconocer específicamente ninguna fuente de variabilidad, sino agrupando a toda la fuente de variabilidad, yo tengo esa dispersión. ¿Está bien? ¿Cómo calculo esta dispersión? Bueno, haciendo la resta entre cada uno de estos valores. Por ejemplo, este valor, ¿cuánto se aparta de la media, de la gran media? Se aparta tanto. Esto que muestro acá en negro es, por ejemplo, el épsilon, ¿sí? Para el 1t, ¿sí? En el periodo J, por ejemplo. ¿Ok? Entonces el épsilon que yo luego elevo al cuadrado para sumar con este otro, después con este otro, con este otro. Vean que voy a tener algunos positivos y otros negativos, ¿sí? Cuando el valor individual es mayor a la gran media, entonces el residuo va a quedar positivo, pero cuando es menor va a quedar negativo. Si yo no elevara el cuadrado para hacer la sumatoria, la sumatoria me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, vean una cosa, cuanto mayor dispersión tengo para un lado y para el otro, la suma del cuadrado de los residuos va a tener una magnitud mayor. O sea, una mayor magnitud en suma de cuadrados se asocia directamente a una mayor variabilidad para el área bajo la curva. ¿Está bien? Pero esa es la variabilidad total que yo tengo. ¿Ah? Ahora voy a empezar a desglosar esa variabilidad. Y la voy a desglosar por componentes que yo conozca que tienen un aporte significativo, ¿sí? O sea, fuentes de variabilidad conocidas que aporten a esta dispersión total del área bajo la curva en la población. Entonces voy por partes tratando de desglosar esta variabilidad total. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo la variabilidad de sujetos, ya está. ¿Ok? Ya está determinado. Perdón, la variabilidad total. Ahora voy a la variabilidad sujeto. O sea, ¿qué variabilidad aportan los sujetos? O sea, ¿qué variabilidad resta cuando yo ya consideré los sujetos? Entonces, lo que se hace es venir acá, en este caso, es obtener un promedio, ¿sí? Estamos acá. Obtener un promedio para el valor de área bajo la curva para el mismo sujeto, ¿sí? Recuerden que para cada sujeto yo tengo dos valores de área bajo la curva, tengo la que obtuve para el test y la que obtuve para la referencia. Entonces hago el promedio de esos dos valores y ¿qué se supone que estoy obteniendo con el promedio? Se supone que con el promedio estoy obteniendo, recuerden que acá tenía, a ver si no queda muy mal esto. Acá tenía el área bajo la curva del sujeto 1 para el test y para la referencia, ¿sí? Entonces, acá tengo para el test, acá tengo para la referencia. El promedio para el sujeto 1 debería estar acá, ¿sí? Tendría que ser el AUC promedio para el sujeto 1, ¿sí? Y eso lo voy a hacer con cada uno de los diferentes sujetos. Y voy a ver cómo se aparta el área bajo la curva del sujeto 1 promedio versus la gran media también. ¿Sí? Y ahí estoy analizando el aporte que tengo de variabilidad de los distintos sujetos. ¿Ah? Porque yo ya no voy a evaluar áreas bajo la curva individuales obtenidas, como en este caso para el mismo sujeto, pero en una y otra ocasión, no. Yo lo que estoy haciendo acá es una estimación de qué área bajo la curva tengo en cada uno de los sujetos y luego evaluando
qué variabilidad me queda, aun cuando yo considere esa fuente de ese factor de variabilidad. ¿Sí? Entonces, la suma de los cuadrados sujetos se estima así, de esa manera. Promedio dentro de los sujetos y evalúo las diferencias respecto a la gran media. ¿Sí? Y ahí voy a tener una suma de cuadrados de los sujetos. Si todos los sujetos fueran iguales, al promediar, todos tendrían que quedar cerca de la gran media. ¿Sí? Si los sujetos no tuvieran diferencia entre ellos en el área bajo la curva, entonces tendrían que aparecer, ser sus promedios cercanos al área bajo la curva y esta sumatoria de cuadrados sería baja. ¿Sí? Luego, otra fuente de variabilidad que también puedo reconocer son los periodos. Entonces, hago lo mismo, agrupo, pero por periodo. Hago el promedio que yo tengo para el periodo 1, de área bajo la curva que yo tengo para el periodo 1, y hago el promedio de las áreas bajo la curva que yo tengo para el periodo 2. Y ahí hago los residuos. ¿Qué esperarían encontrar ahí? O sea, ¿vieron lo que no, un detalle acá? En este caso, cuando yo calculo el área bajo la curva, la sumatoria de cuadrados para los sujetos, esta sumatoria va a tener n componentes, ¿sí? De 1 a n, porque tengo n sujetos. Cuando hice la sumatoria de cuadrado total voy a tener 2n residuos. ¿Está bien? Cuando hago la sumatoria de los cuadrados para los periodos, voy a tener dos residuos simplemente, porque tengo, vuelvo acá al mismo gráfico, tengo el área bajo la curva, la gran media. Entonces tengo, por ejemplo, el área bajo la curva para el periodo 1, j igual 1, y el área bajo la curva para el periodo 2. O sea, tengo 2 y voy a calcular un residuo, voy a hacer al cuadrado, y el otro residuo al cuadrado. Vean una cosa acá. ¿Ustedes qué esperarían encontrar cuando hacen los promedios para cada uno de los periodos? ¿Esperarían encontrar algo así como lo que dibujé acá? O sea, donde tengo un apartamiento. Imaginemos que es un apartamiento importante de cada periodo respecto a la gran media. ¿Sí? Obviamente uno para un lado y otro para el otro, porque si se apartan tiene que ser para el lado diferente porque estoy dividiendo todo el conjunto de área bajo la curva en dos mitades. Una se obtuvo en el primer periodo y otra en el segundo. ¿Esperarían observar algo así? ¿O esperarían que esos periodos tengan área bajo la curva parecidas? Y sí, se esperaría que sean más bien más parecidos que diferentes, yo qué sé. Exacto. ¿Por qué? Porque en ambos periodos tengo los mismos sujetos y a la mitad le estoy dando test y a la mitad le estoy dando referencia. ¿Sí? Y el protocolo que se realizó en uno y otro periodo supone que es el mismo. ¿Sí? Y yo hice todos los esfuerzos para reducir la variabilidad entre los dos periodos. Entonces yo lo que espero, en realidad, es una situación donde el promedio de un periodo y otro estén más cercanos, ¿no? O sea, que esa suma de cuadrados dé baja. ¿Está bien? O sea que el apartamiento de cada uno del promedio de cada uno de los periodos esté muy cercano a la media global, a la gran media. ¿Está bien? Entonces, ahí lo que vemos es que cuando pasa eso, la suma de cuadrados tiene que dar baja. Entonces, lo que estoy evaluando acá es si no hay diferencias entre los periodos, o sea, si los periodos, si el área bajo la curva, si el periodo no aportó una variabilidad significativa al área bajo la curva, a la estimación del área bajo la curva, entonces el promedio para el periodo 1 y el promedio para el periodo 2 tienen que estar cercanos. Y la suma de cuadrados de los residuos para esos dos va a ser baja.
¿Está bien? Aporta poca variabilidad a la estimación de área bajo la curva total. Y lo mismo voy a hacer con las formulaciones, ¿no? Voy a separar, voy a tener la media para el producto test, y voy a separar por otro lado la media para el producto de referencia, y voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque hago eso porque yo la diferencia entre test y referencia la estoy estimando realmente por otro lado, con el cociente test sobre referencia. Y lo que yo quiero acá es desglosar la variabilidad para quedarme con la variabilidad residual. La variabilidad residual va a estar incorporada en la incertidumbre que yo tengo en la estimación del cociente test referencia. ¿Ah? Pues se pueden estar preguntando por qué yo evalúo la fuente de variabilidad tratamientos como un componente de la ANOVA, cuando en realidad yo lo que estoy comparando son las formulaciones. Bueno, porque el ANOVA en bioequivalencia se utiliza como medio de llegar a esa varianza residual, o sea, sacarme todas las variabilidades que yo pueda reconocer, ¿sí? Esa es la utilidad de la ANOVA en bioequivalencia. Una de las utilidades, pero es la más importante. Obtener la varianza residual. Una vez que tengo la varianza residual, la voy a utilizar para calcular qué incertidumbre tengo en el cociente de referencia. Entonces, la diferencia test sobre referencia la voy a comparar yo por otro lado. Yo lo que quiero acá es llegar a la varianza residual. Bien. Entonces, la suma de cuadrados totales que explica la variabilidad total que yo tengo en área bajo la curva, lo que voy a asumir, está ahí, la suma de cuadrados totales sería igual a la suma de los cuadrados de los sujetos más la suma de los cuadrados de los periodos más la suma de los cuadrados de la formulación más la suma de cuadrados residual. Esto que le estoy poniendo acá es el modelo, básicamente el modelo de la ANOVA que les incluí en unas diapositivas atrás. La suma de cuadrados totales, que es la variabilidad total, está compuesta por lo que aportan los sujetos, lo que aportan los periodos, lo que aportan la formulación, y luego tengo una variabilidad residual. ¿Está bien? Acá hay un detalle en el cual no me detuve, y es que, como yo estoy haciendo, que sin batería, como yo estoy haciendo sumatorias de cuadrados de residuos, como yo hago sumatoria de cuadrados de residuos, cuando hago la sumatoria de cuadrados total, yo tengo 2n residuos, ¿tá? Que sumo cada uno. O sea, el cuadrado de 2n de los residuos, que yo los sumo uno a uno. Entonces acá tengo 2n residuos. Cuando yo hago la suma de cuadrados de los sujetos, yo tengo n residuos. ¿Sí? Vean que acá hago la sumatoria de I1 a I igual n. Porque yo acá hice un promedio, ¿sí? Hice un promedio aquí, por lo tanto estoy bajando la cantidad de componentes de esa muestra y estoy haciendo un residuo por sujeto. Entonces, para llevar la magnitud de la suma de los cuadrados de los sujetos a la misma magnitud que tiene la suma de los cuadrados total, multiplico por 2. ¿Está bien? Cuando yo paso a periodos y a formulaciones, yo ahora tengo solo 2 residuos, ¿sí? O sea, tengo un residuo para el periodo 1, elevado al cuadrado, y otro residuo para el periodo 2. Entonces ahora tengo que, para llevarlo a la misma magnitud que tiene la suma de cuadrados total, tengo que multiplicar acá por n. Y acá también multiplico por n. ¿Qué me permite eso? Me permite hacer esta cuenta de acá. La suma de los cuadrados totales está compuesta por todas estas fuentes de variabilidad, y una vez que llegue ahí, hago esto que está acá abajo, que es determinar cuál es la suma de los cuadrados de los residual. La suma de cuadrados residual es la suma de los cuadrados totales menos
todas las fuentes de variabilidad conocidas. O sea que yo estimé acá, acá y acá. ¿Está bien? Entonces, a la suma de los cuadrados total le resto la suma del cuadrado de los sujetos, la suma del cuadrado de los periodos y la suma de los cuadrados de la formulación. Y ahí es donde llego a la suma de cuadrados residual. Entonces, eso lo tienen en esta tabla. ¿Sí? Acá tienen, entonces, esta tabla la van armando así: suma de los cuadrados totales, suma de los cuadrados de los sujetos, periodo, formulación, y acá la residual. Grados de libertad es simplemente, bueno, los grados de libertad, yo se los incluyo acá. Los grados de libertad para la suma de los cuadrados totales es 2n menos 1. O sea, estoy estimando una media. Siempre la explicación de los grados de libertad es bastante confusa, así que prefiero dejárselas ahí, porque si no, no puede llevar una clase también. Pero, ¿por qué es importante los grados de libertad? Porque a partir de la suma de los cuadrados totales y de los grados de libertad, yo saco un estimador de la varianza que tiene cada fuente de variabilidad. O sea, cada fuente de variabilidad yo la estimo primero con una suma de cuadrados, pero para estimar una varianza a partir de esa suma de cuadrados tengo que dividir por los grados de libertad. Entonces, cuando divido por los grados de libertad, tengo una varianza. La varianza se estima a partir de la media cuadrática, por eso dice MC ahí. Entonces, lo que tengo en esta columna es un estimador de la varianza para cada una de las fuentes de variabilidad. La varianza residual no es la suma de cuadrados residual. La suma de cuadrados residual la tengo que dividir por los grados de libertad, que son n menos 2, para obtener la varianza residual. Y este valor, este que está acá, esto es la varianza residual. ¿Ah? ¿Cómo llego a la varianza residual? Llego calculando la suma de los cuadrados totales y de cada una de estos componentes, restando todo esto, se lo resto a la suma de los cuadrados total y ahí llego a la suma de los cuadrados residual. Y después divido por los grados de libertad, que son n menos 2 siempre, siendo n la cantidad de sujetos, y llego a la varianza residual. ¿Sí? Bien. Eso lo van a hacer en el práctico del viernes. ¿Está bien? Pero esa es la manera en la cual aplicamos el ANOVA para determinar, para llegar a la varianza residual. ¿Cuál es la otra aplicación del ANOVA? A ver si nos da el tiempo. Sí. La otra aplicación, que en realidad el ANOVA se utiliza más para otra cosa. Acá la estamos usando en equivalencia para llegar a la varianza residual, pero también tiene otra utilidad que está en estadística, es su utilidad natural. Yo les dije que el ANOVA era un análisis, un test, que se utilizaba para comparar las medias de distintos grupos, de más de 2 grupos. Entonces acá lo que podemos comparar es las medias, por ejemplo, para área bajo la curva, entre sujetos, entre periodos y entre formulaciones. ¿Sí? O sea, las medias entre formulaciones son diferentes, las medias entre periodos son diferentes, las medias entre sujetos son diferentes. ¿Sí? Ese es el análisis que podemos sacar de la ANOVA. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos así. El ANOVA dice que si los sujetos tienen diferencias, por ejemplo, vamos acá y vamos a bajarlo. Si los sujetos tienen diferencias entre ellos, o sea, si cada sujeto aporta variabilidad de manera significativa como para que el área bajo la curva entre los sujetos sea diferente, ¿ah? Entonces la varianza que yo calculo acá para sujetos, para el grupo sujetos, tiene que ser significativamente mayor que la varianza residual. Hoy
Y lo mismo pasa para el pedido. Hoy cuando calculábamos la suma de cuadrados total, ¿sí? En torno a esa gran media, ¿sí? ¿Qué decíamos? Si todos los sujetos si estuvieran apretados, por ejemplo, y en área bajo la curva, y nos diera poca variabilidad, imagínense que la variabilidad de sujetos es esta, cuando la variabilidad total es mayor, algo que sería raro de observar, ¿sí? Pero en ese caso yo podría asumir que los sujetos no están aportando mucha variabilidad. ¿Está bien? Vamos a ponerlo, a ver, más simple con periodos. Yo tengo el área bajo la curva acá, la gran media, y hoy dijimos que lo que yo esperaba observar entre los periodos era que el promedio de los periodos esté bastante cerca al promedio total, ¿sí? Porque no espero que los periodos, el área bajo la curva para el periodo 1 sea diferente al área bajo la curva para el periodo 2. Entonces espero que la suma de cuadrados de los residuos sea baja cuando yo comparo los desvíos que tengo para el periodo 1 y para el periodo 2 respecto al área bajo la curva media. Entonces, si yo espero una baja suma de cuadrados de los residuos para periodos, entonces la varianza va a ser baja, ¿sí? Baja o grande respecto a qué? Respecto a la varianza residual, ¿sí? Así es como la comparo. Entonces yo comparo la varianza que obtuve en los periodos con la varianza residual para determinar si estadísticamente la varianza de los periodos es grande o es chica. Pero si la varianza de periodos fuese grande, lo que me está indicando es que, bueno, yo parece que tengo una diferencia entre el periodo 1, ¿sí? J1 y el periodo 2. Porque si me dio una varianza grande es porque la suma de cuadrados fue grande y es porque la media del periodo 1 es diferente a la media del periodo 2. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una suma de cuadrados grande y tengo una varianza grande para el periodo, primero tengo que saber si es estadísticamente grande, si realmente es significativo su aporte. ¿Cómo lo comparo? ¿Cómo decido si algo es estadísticamente significativo? Bueno, lo comparo con la varianza residual, lo comparo con la variabilidad que viene de fuentes desconocidas o que agrupé en una varianza residual. Entonces lo que digo es, si la varianza que aportan los periodos es mayor que la varianza residual, bueno, entonces podría ser que los periodos aporten variabilidad significativamente, o sea que los periodos sean diferentes entre sí. Si los sujetos aportan una varianza, o sea, si la varianza de la fuente de variabilidad de sujetos es mayor significativamente que la varianza residual, ¿por qué es? Bueno, porque los sujetos son diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo comparo eso? Lo vamos a ver prácticamente, pero se hace un estadístico, F, que es un estadístico que sirve para comparar magnitudes de varianzas. Entonces acá, lo que tienen acá en esta última columna es el cociente entre la varianza de cada una de las fuentes de contribución sobre la varianza residual. ¿Sí? A un cociente con la varianza residual, MCR, que es la media cuadrática residual, y ese cociente lo comparo con un valor tabulado y ahí voy a decir, bueno, esta varianza es mayor a esta con un determinado nivel de significancia. Es otro test que se hace dentro de el ANOVA para, en definitiva, decir si los sujetos, los periodos y la formulación están aportando variabilidad de manera significativa. Si aportan variabilidad es porque los sujetos son diferentes entre ellos, los periodos fueron diferentes entre ellos y las formulaciones fueron diferentes entre ellas. Pregunta: ¿qué esperarían observar para la significancia de cada una de estas fuentes de variabilidad? ¿Qué fuente de variabilidad esperarían que diese significativa? La de los sujetos. Bien, porque esperamos que los sujetos sean diferentes entre sí, o sea, que tengan distintas áreas bajo la curva entre ellos, ¿sí? O sea, esperamos que los sujetos
sea una fuente de variabilidad que aporte significativamente a la variabilidad total. Bien. Periodos. Para mí no aportaría mucho, pero no sé, capaz que sí. Bueno, a ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? O sea, ¿qué esperarían, no? ¿Qué esperarían encontrar? Pasa que los periodos lo haces en momentos diferentes y capaz que hay circunstancias diferentes en uno y en otro, no sé. O, por Pero esas ejemplo, circunstancias diferentes, ¿por qué se pueden haber dado? distintas tomas de... No sé, no sé. Variabilidad experimental. Claro, Está bien. Entonces, estás de alguna manera evaluando con el periodo la variabilidad que aportó la realización del ensayo clínico. ¿Sí? O sea, estás evaluando un aspecto que es importante y es ver qué tan reproducible fue el ensayo clínico en el periodo 1 respecto al periodo 2. O sea, imaginemos que periodo da significativo. O sea, es evidente que lo que yo espero observar es que no sea significativo. O sea, si yo hago el promedio para áreas bajo la curva en el periodo 1 y la comparo con el promedio del periodo 2, tendría que tener el mismo valor. No espero diferencias. ¿No? Pero si las hubiese, ¿qué puede ser? Bueno, Romina ahí apuntaba a diferencias experimentales en el protocolo. O sea, pasó algo en el periodo 2 o en el periodo 1. O sea, pasó algo en un periodo diferente a otro y eso alteró a la estimación de áreas bajo la curva que finalmente fue realizada. Entonces fue un error o algo experimental que alteró el valor del área bajo la curva. Entonces eso es algo negativo ya de por sí. Y eso es algo que se puede utilizar para decir, bueno, este estudio estuvo bien realizado. Entonces es algo que la autoridad sanitaria va a evaluar. La autoridad sanitaria va a evaluar estas tablas y va a decir, bueno, acá, ¿por qué el periodo fue significativo? O sea, va a ver, si el periodo dio significativo, va a haber que justificar. ¿Ah? Otra pregunta, esto es de lo más interesante que los cálculos, pero ¿por qué puede dar también significativo el periodo? ¿Qué tenemos entre un periodo y otro? El periodo de lavado. El periodo de lavado. Y si ese periodo de lavado no fue suficiente, Voy a arrancar no de cero. exacto, exacto. Puede haber un efecto del principio activo administrado en la primera semana sobre la farmacocinética del segundo periodo si ese periodo de lavado no fue suficiente. Ese efecto, porque ¿qué pasa? Al iniciar el segundo periodo vos podés decir, bueno, pero yo medí las concentraciones y eran todas cero. O sea, no, yo partí de cero. Bueno, pero capaz que tuviste una inducción enzimática, por ejemplo. O sea, el fármaco es inductor enzimático y el periodo de lavado no fue suficiente para que el sistema volviera a la situación inicial. ¿Ah? Entonces tuviste un impacto farmacocinético desde el periodo 1 hacia el periodo 2. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que estamos evaluando, la diferencia entre periodos. Ahora, si los periodos dan diferentes, ¿es grave? ¿Es un problema? Va a ser un problema porque lo tengo que justificar. Pero, o sea, ¿qué tan grave es? O sea, ¿tenemos que repetir el ensayo? No sé, pero yo creo que no, porque en realidad los va a afectar a todos por igual. Claro, exacto, porque el estudio, el diseño del ensayo es compensado. En cada periodo se supone que tengo la mitad de productos referentes, o sea, tengo a la mitad de sujetos recibiendo referencia y a la mitad recibiendo test. Entonces, si una diferencia entre un periodo y otro debería afectar de la misma manera al test y a la referencia. ¿Tá? Y por lo tanto, podría evaluarse, podría intentarse justificar que eso no va a afectar a la comparación test sobre referencia. ¿Sí?
Sin embargo, sí va a aportar variabilidad al ensayo, bueno, variabilidad que de alguna manera estoy quitando con el ANOVA, pero bueno, son cosas que le dije que la ANOVA, la principal utilidad en bioequivalencia es estimar la varianza residual, pero bueno, además tiene otra utilidad que es esta, la de evaluar el diseño del ensayo y sacar conclusiones respecto a cómo el ensayo fue realizado, qué aspectos del estudio tuvieron un impacto sobre el resultado, ¿sí? Vamos a formulaciones. ¿Qué pasa si? ¿Qué esperarían ahí? ¿Diferentes o similares? ¿Esperarían que las formulaciones fueran iguales entre sí o diferentes? O sea, seguramente sean diferentes, puede ser que no, pero no sé, eso sí creo que podría llegar a contribuir bastante, ¿no? Bueno, ahí hay una trampa que en realidad es lo que de alguna manera queremos evaluar, ¿no? Queremos evaluar la diferencia, el aporte a la variabilidad de la formulación del producto de uno y otro producto. O sea, ¿qué diferencia hay cuando administro test y cuando administro referencia? ¿No? Pueden Sí, ser. ¿Qué pasa si acá me da diferentes? ¿Qué pasa si esta fuente de variabilidad me da significativo? ¿Qué quiere inequivalencia, decir? bioinequivalencia, no sé. O sea, si eso ya te da significativo, para mí es que son diferentes, no sé. Bien, acá entramos en algo que está bueno, que es, los productos pueden ser diferentes, pero pueden ser bioequivalentes. ¿Por qué? Porque bioequivalencia se cumple bioequivalencia aun cuando sean diferentes, porque la bioequivalencia es una determinada diferencia que se permite que haya entre los productos. O sea, yo permito hasta un 20% de diferencia entre el test y la referencia. ¿Está bien? Pero eso no quita de que test y referencia puedan ser diferentes dentro de ese margen. ¿Está bien? O sea, pueden ser un 10% diferentes y ese 10% dar significativo. Pero aún cumplirse la bioequivalencia. ¿Sí? Porque si son 10% diferentes, entonces, y el intervalo de confianza queda dentro de la especificación, entonces voy a cumplir bioequivalencia. Aun cuando yo encuentre un efecto significativo de esta fuente de variabilidad. ¿Se entiende? Sí, O sea, les puede dar diferente esto, pero eso no quiere decir que no puedan concluir bioequivalencia. Porque las variables, o sea, el test y la referencia pueden ser diferentes, pero esa diferencia ser menor al 20% y aún ser bioequivalentes. Bien, a ver si algo más de acá. Nos vamos a tomar algunos minutitos para redondear esto, así el viernes ya empiezan con el práctico. Bien, entonces el ANOVA completando esa tabla se llega al cálculo de la varianza residual y se llega a evaluar cada una de esas fuentes de contribución para tener una idea de cómo del diseño del ensayo. Bien, después, adentro de sujetos hay otra fuente de variabilidad que también se evalúa, que es la secuencia. O sea, se evalúa si administrar referencia y después test fue lo mismo que administrar test y después referencia. Y este aporte, el aporte de esta fuente de variabilidad está incorporado dentro de la fuente de variabilidad de sujetos y se hace por separado. ¿Tá? O sea, esto es lo mismo, pero haciendo zoom, por ejemplo, en sujetos. ¿Y por qué evalúo esta característica? O sea, me exigen siempre que evalúe esta característica, o sea, si las secuencias fueron diferentes, porque eso es un aspecto que sí puede
complicar bastante a la conclusión de bioequivalencia promedio. Porque el diseño no, o sea, puede no estar compensado totalmente para atajarse de alguna manera de ese impacto. O sea, si administrar test y luego referencia fue diferente, no fue lo mismo que administrar referencia y luego administrar test, es porque hay alguna diferencia entre los productos que está alterando a la administración posterior del otro. ¿Cómo nos tratamos de atajar de eso en un inicio, que es un efecto que no es frecuente? Bueno, compensando la secuencia, tratando de que la mitad de los sujetos tengan una secuencia y la mitad de los sujetos tengan otra. Pero como ya le dije, puede haber deserciones que hagan que al final, cuando termine el ensayo, no tenga un balance. Entonces, ahí se puede complicar un poquito, porque esto puede tener una incidencia en el resultado final. ¿Ah? Entonces, se exige que la fuente de variabilidad de secuencia sea evaluada, y eso se hace haciendo un análisis de varianza, pero adentro de sujetos. O sea, tengo la suma de cuadrados de sujetos, tengo la suma de los cuadrados de las secuencias, o sea, agrupo secuencia de referencia, hago el residuo, agrupo secuencia de referencia test, hago el residuo, y luego voy a obtener una residual interindividual que se obtiene restando la suma de cuadrados de la secuencia a la suma de los cuadrados de los sujetos. ¿Ah? El mecanismo es igual y lo vamos a calcular y lo van a tener en el ejemplo. ¿Ah? Entonces, con el ANOVA obtenemos la suma de cuadrados residuales y evaluamos el diseño experimental. ¿Ah? Evaluamos el efecto de sujeto, de tratamiento, de periodos, de secuencias. ¿Ah? ¿Qué parámetros se evalúan mediante este procedimiento? O sea, obteniendo el intervalo de confianza, como ya les dije, todas las variables que sean continuas y para las cuales yo pueda asumir una distribución normal. Entonces tengo el área bajo la curva, concentración máxima, y el cociente Cmax sobre AUC. Vean una cosa, yo acá les pongo distintas áreas bajo la curva, y esto es algo práctico que lo van a ver el viernes. ¿Ah? Porque puedo trabajar con distintas áreas bajo la curva, y eso es un aspecto también importante. El análisis de tiempo máximo se hace con otra prueba, porque, como les dije, es una variable discreta, puede asumir ciertos valores. Entonces se hace otro análisis que es no paramétrico, un análisis que no asume una distribución, es un test de Wilcoxon. Yo se los dejo aquí, pero también lo vamos a ver en el práctico. Entonces, ¿qué posibles resultados tengo de un estudio de equivalencia? Y esto para terminar hoy. Si yo hiciera un estudio de equivalencia con el mismo producto, el mismo medicamento, o sea, comparando la referencia consigo misma, yo esperaría igual tener una cierta, o sea, obviamente esperaría que el cociente de medias geométricas quede en 1, porque les estoy administrando el mismo producto. Pero esperaría también una cierta variabilidad residual, o sea, esperaría un intervalo de confianza con una cierta amplitud. ¿Y eso por qué? Porque pueden tener variabilidad, aporte de variabilidad como ya les dije, error analítico, variabilidad intraindividual, ¿sí? Error experimental en el protocolo, ¿sí? Esos errores que van a parar a la varianza residual van a hacer que, aún comparando un producto con sí mismo, yo tenga una cierta dispersión. Esa dispersión también va a depender, como ya hablamos, de las características del principio activo. Hay principios activos que tienen mayor variabilidad per se, o sea, más allá de la formulación, más allá de la marca comercial, aportan mucha variabilidad porque tienen variabilidad farmacocinética, intrínseca de alguna manera. Entonces, la magnitud de este intervalo puede ser mayor aún comparando el mismo producto. Y van a tener otros que tienen variabilidad muy baja. Entonces, cuando comparo, ya pasando al estudio sobre el que estamos trabajando, que es comparar distintas marcas comerciales,
Por ejemplo, puedo tener un resultado de bioequivalencia cuando tengo que el intervalo de confianza 90% queda comprendido dentro de la especificación. ¿Sí? O sea, hago el T sobre referencia, el cociente de medias geométricas y hago la amplitud del intervalo y queda comprendido entre la especificación, perfecto. Tengo productos bioequivalentes. Concluyo bioequivalencia. Ahora, ¿qué pasa si alguno de los límites del intervalo de confianza queda por afuera de la especificación? Bueno, tengo un ensayo que es no concluyente. No quiere decir, yo no puedo concluir bioinequivalencia. No puedo concluir que los productos son muy diferentes. Sino que lo que no puedo concluir es que tengan una similitud, que sus diferencias sean menores al 20% con un 90% de probabilidad. Y cuando no puedo concluir eso, tengo un ensayo no concluyente que no va a ser aceptado por la autoridad sanitaria. ¿Está? Y este tipo de ensayo se va a tener que repetir o vamos a tener que aumentar la cantidad de sujetos para ver si este intervalo, al aumentar la cantidad de sujetos, se ve reducido y queda comprendido dentro de la especificación, ¿sí? O voy a tener que reformular el producto test, ¿ah? Para que se parezca más y que el cociente de medias geométricas quede más cercano, para que a pesar de la variabilidad que yo pueda tener en un ensayo, variabilidad residual, yo pueda concluir. Un ensayo no concluyente es el resultado que nadie quiere tener, porque porque implica de alguna manera que hubo algunos problemas de diseño del ensayo clínico. ¿Ah? O sea, hubo algunos problemas estimando la cantidad de sujetos que eran necesarios para el ensayo clínico, o hubo aportes de variabilidad por error analítico o por variabilidad experimental que se dieron durante el ensayo y que llevaron a aumentar la varianza residual, por lo tanto a una mayor amplitud del intervalo de confianza respecto a la que era esperada. ¿Está bien? Entonces, el ensayo no concluyente es un resultado que siempre se trata de evitar porque indica que hubo cosas que no se tuvieron en cuenta. ¿Está bien? Siempre y cuando, por supuesto, la diferencia de referencia sea razonable. Si el cociente de medias geométricas nos queda en 1,24, bueno, ahí no hay variabilidad, no hay reducción de la variabilidad residual que valga, porque si los productos ya son bastante diferentes, bueno, entonces, son diferentes. Ahí tampoco hay mucho para hacer. O sea, siempre con un razonable cociente de medias geométricas. ¿Ah? Si el cociente de medias geométricas les da 1 y tiene un ensayo no concluyente, el patrocinador, o sea, el productor del laboratorio que está pagando por el estudio, que quiere evaluar su producto, y va a cuestionar la realización del ensayo, porque el cociente de medias geométricas quedó en 1, o sea, parece que los productos son parecidos en su promedio, pero la variabilidad hizo que no podamos concluir. Entonces, ahí obviamente se va a hacer hincapié en temas de problemas que hubo de diseño del estudio, cómo se llevó adelante el estudio. Entonces, este resultado es el que uno no quiere, pero se puede dar, obvio que se puede dar, si el cociente T sobre referencia se acerca a cualquiera de los límites, ¿no? Y este sería otro resultado en el cual sí podríamos concluir bioinequivalencia, o sea que los productos son diferentes, más del 20%, cuando el intervalo de confianza queda totalmente por afuera del intervalo, que es un resultado que rara vez se da, y tampoco es un resultado que se busque, pero bueno. No se habla de bioinequivalencia. Esto lo pongo acá más que nada para resaltar que no decimos bioinequivalencia cuando tenemos un ensayo no concluyente. Lo que decimos es que no pudimos concluir bioequivalencia. Nada más. Entonces, hay temas de diseño del ensayo clínico que hay que ajustar. Y voy a cerrar con esto. Así ya terminamos con esta serie de diapositivas. Pero hay temas de diseño que hay que ajustar porque obviamente hay costos asociados éticos y económicos en la realización de un ensayo clínico y nadie quiere llegar a un ensayo no concluyente. Entonces, hay variables a ajustar para tener un adecuado
diseño experimental que nos permita concluir. Y eso involucra el diseño experimental, cronograma de muestreo, el tamaño de muestra, el tiempo de lavado que se decide, las condiciones de administración. Sobre esto vamos a hablar mucho en la segunda parte, si administramos con comida o en ayuna, por ejemplo. Bueno, la validación analítica que se hace también es muy importante en bioequivalencia. El cronograma de muestreo, entonces, tengo que estar seguro, por ejemplo, de que estoy capturando bien la concentración máxima. La concentración máxima en general espero que tenga mayor variabilidad residual, porque analíticamente estoy determinando una concentración por sujeto. Entonces, él tiene un error analítico que pesa más, porque es una determinación. Cuando ustedes hacen el área bajo la curva, están analizando todo un perfil. Entonces, el error analítico queda con un peso relativamente menor. Entonces, la variabilidad, en general se espera una mayor variabilidad residual para concentración máxima. También porque recuerden que la concentración máxima es la máxima observada, no voy a hacer ninguna estimación. Entonces, es importante que el diseño de muestreo sea más intenso, o sea, saque más muestras en la fase de absorción para poder capturar mejor la concentración máxima en los diferentes sujetos, ¿sí? Y para poder capturarla de manera reproducible. Entonces, en general, saco 4 o 6 muestras alrededor de la concentración máxima que espero. Para todo esto hay un estudio previo que se hace cuando uno diseña un ensayo clínico respecto al perfil que espera obtener, a la variabilidad que espera obtener, hasta qué tiempo muestreamos, hasta qué tiempo tomamos muestras. Bueno, tienen que cubrir un tiempo suficiente como para estimar correctamente el área bajo la curva, ¿sí? Se dice que, o sea, se toma como punto de referencia que es necesario tomar muestras hasta cubrir al menos el 80% del área bajo la curva, que sería de 0 a infinito, ¿no? Estos aspectos prácticos, de nuevo, los vamos a ver el viernes. Y hay otras consideraciones del límite de cuantificación analítico, etcétera, en la capacidad de muestreo que yo tenga. No puedo muestrear, obviamente, hasta 96, por ejemplo, 120 horas, y a las 120 horas la concentración ya no es detectable para mi técnica analítica. Entonces, esas son cosas que se tienen en cuenta. Entonces, un tamaño de muestra. El tamaño de muestra es de las cosas que más pesan y de las cosas que más hay que justificar cuando uno plantea un estudio. Demasiados sujetos puede ser poco ético, porque quizás con menos sujetos ya se puede probar bioequivalencia, pero además tiene mayores costos económicos asociados a la realización del ensayo. Entonces hay que hacer un balance entre cuántos sujetos realmente son necesarios de acuerdo a la varianza residual esperada para tener un intervalo de confianza que pueda quedar comprendido dentro de la especificación. Si hago muy pocos sujetos y termino en un ensayo no concluyente porque el intervalo de confianza es muy amplio y no quedo dentro de la especificación, entonces voy a estar en problemas porque voy a tener que repetir el estudio con más sujetos y obviamente eso es poco ético porque estoy haciendo un ensayo 2 veces y además va a ser más costoso. Entonces, esto también lo vamos a ver más adelante y vamos a volver, pero hay todo un estudio que se hace previo a realizar el estudio de qué cantidad de sujetos necesitamos de acuerdo a la varianza residual que se espera para un principio activo determinado. ¿Ah? Bien, voy a cerrar por acá. Bichen las diapositivas. El viernes vamos a retomar y vamos a bajar todo esto al análisis de datos. Pero bueno, un poco creo que